Bienvenidos a The Debate. Hoy nos enfrentamos a una de esas preguntas que parecen, de manual, pero que en el mundo real son un auténtico laberinto. ¿Qué es exactamente un país? Todos tenemos una idea, ¿no? Pensamos en mapas, en la ONU, pero el material que analizamos nos muestra entidades como Taiwán, Kosovo o Somalilandia que ponen en jaque esa definición. La cuestión que vamos a desgranar es si la soberanía de facto, o sea, el control real y efectivo sobre un territorio y su gente, debería ser el criterio decisivo para ser considerado un Estado. Yo voy a defender que la realidad sobre el terreno tiene que pesar más que el formalismo legal internacional. Yo, en cambio, voy a argumentar que, sin el reconocimiento internacional y la legitimidad jurídica, el orden mundial sencillamente se desmorona. Sostengo que son pilares irrenunciables porque si los ignoramos, la soberanía se convierte simple y llanamente en la ley del más fuerte. Estaríamos, de hecho, legitimando la agresión y la secesión unilateral, y los ejemplos que el propio material nos da, como Chipre del Norte o Abjasia, son una advertencia muy clara. A ver, para mí, la clave está en la evidencia, en lo que funciona y lo que no. Pensemos en Taiwán. No es una aspiración, es que es una realidad aplastante. Hablamos de una democracia consolidada con 23 millones de personas, un PIB que roza los 800.000 millones de dólares. Y ojo al dato, el control del 90% de la fabricación mundial de los chips más avanzados. ¿De verdad podemos decir que no es un país? O miremos a Somalilandia. Desde el 91 ha construido una paz y una estabilidad que contrastan de forma brutal con el caos de Somalia, que el material describe de forma muy gráfica como un vestíbulo de GTA en línea. Transnistria, con todos sus problemas, tiene su propio gobierno, su moneda, sus pasaportes. Estos no son proyectos, son estados funcionales que ejercen una soberanía real día a día, donde a los intereses de las grandes potencias es darle la espalda a la autodeterminación y a la gobernanza efectiva. A ver, entiendo perfectamente la lógica de tu argumento, es que es muy potente. Ves algo que funciona y dices, esto es. Pero yo lo veo desde el ángulo opuesto. El reconocimiento no es un simple papel, no es un formalismo. Es el cimiento del derecho internacional, que mal que bien evita que el mundo sea una jungla. La mayoría de esas entidades funcionales que mencionas no surgieron de la nada, son el resultado directo de una agresión militar. La República Turca del Norte de Chipre nació de una invasión turca en 1974. Abjasia y Osetia del Sur fueron reconocidas por Rusia justo después de la guerra con Georgia en 2008. ¿Fue por un amor repentino a la autodeterminación? Pues no, fue una herramienta para castigar a Georgia por su acercamiento a Occidente. Si primamos el control de facto, el mensaje que mandamos es que la fuerza militar crea derecho, que si eres lo bastante fuerte para invadir un territorio y mantenerlo, con el tiempo la comunidad internacional acabará aceptándolo. Es un principio que dinamita la estabilidad global y además premia al agresor. Ya, pero creo que esa visión simplifica un poco la historia. A menudo la intervención militar externa no es la chispa que enciende el fuego, sino, digamos, la gasolina que se echa a un incendio que ya estaba descontrolado. En Chipre, por ejemplo, los cascos azules de la ONU ya estaban desplegados en 1964. ¿Por qué? Porque era imposible el acuerdo entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota. Llevaban años de violencia intercomunitaria. La invasión turca de una década después no salió de la nada. Fue la culminación de un fracaso político estrepitoso. Y lo mismo en Kosovo. La intervención de la OTAN vino después de lo que el material describe como un trato duro por parte de Serbia a la población de mayoría albanesa. Lo que quiero decir es que estas entidades reflejan identidades étnicas y políticas muy profundas y distintas. Turcos en Chipre, albaneses en Kosovo, una fuerte identidad prorrusa en Transnistria, que ya existían. La intervención, en muchos casos, lo que hace es formalizar una separación que en la práctica ya era un hecho consumado. No lo veo claro, porque eso es minimizar el papel activo y yo diría cínico de las potencias patrocinadoras. No se trata solo de formalizar una separación, se trata de instrumentalizarla para sus propios fines. Rusia no reconoció a Abjasia por un principio de justicia histórica, seamos serias. Lo hizo como una maniobra geopolítica de manual para mantener a Georgia bajo su esfera de influencia. Y el ejemplo más descarado lo tenemos con las repúblicas de Luhansk y Donetsk. Rusia las reconoció como independientes 3 días antes de lanzar la invasión a gran escala de Ucrania, para luego anexionárselas directamente. No eran estados orgánicos, eran una herramienta, un pretexto. Y este juego de poder no es solo militar.
Fíjate en la política de una sola China de Pekín. Usa su inmenso poder económico y diplomático para asfixiar a Taiwán, obligando a los países a retirarle el reconocimiento. Han pasado de ser reconocidos por decenas de países a solo 12 miembros de la ONU. Más es en la práctica tomar partido en esa batalla, y casi siempre del lado del más fuerte. De acuerdo, la geopolítica es un factor innegable, pero ¿qué pasa con la gente que vive ahí? El coste humano de tu principio legalista es tremendo. Al negarles el reconocimiento, condenas a millones de personas a un limbo legal y económico perpetuo. Somalilandia, que es infinitamente más estable y segura que Somalia, no tiene acceso a la ayuda internacional, a los créditos del Banco Mundial o a la inversión extranjera que sí recibe el gobierno fallido de Mogadiscio. Taiwán, una potencia económica y tecnológica mundial, está fuera de la Organización Mundial de la Salud. Lo vimos en la pandemia, una de las gestiones más exitosas del mundo, y no podían ni sentarse en la mesa. El material apunta que si Transnistria fuera reconocida sería el país más pobre de Europa, lo que te indica que su estatus de paria agrava su miseria. Negarles la condición de Estado basándose en la política de poder de Pekín o en un principio abstracto de integridad territorial perjudica directamente a la gente de a pie. Es que el argumento humanitario es muy poderoso, lo reconozco. Es terrible que millones de personas vivan en esa inseguridad jurídica. Pero, ¿has pensado en la alternativa? En el coste de legitimar estas entidades. Puede que creara una inestabilidad mucho mayor a largo plazo. El caso del Sáhara Occidental es un ejemplo perfecto de las contradicciones a las que nos lleva tu postura. La República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, es reconocida por 46 naciones de la ONU. O sea, tiene una legitimidad legal para muchos. Pero según tu criterio de control efectivo, la cosa cambia, porque solo controlan el 20% del territorio, la zona del muro hacia el desierto. El resto, incluidas las ciudades importantes y la costa, está bajo control de Marruecos. De hecho, la capital que reclaman, el Aaiún, no la controlan, por lo que usan Tifariti como capital temporal. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos a la RASD basándonos en el derecho internacional, aunque no controle casi nada. O reconocemos la soberanía de Marruecos basándonos en tu realidad sobre el terreno, contraviniendo las resoluciones de la ONU. Es que tu principio lleva a un callejón sin salida. A ver, es un caso complejo, sí, pero para mí demuestra precisamente lo contrario, que el sistema actual no funciona. Tienes un reconocimiento formal que no se corresponde con la realidad, y una realidad de ocupación que el derecho internacional no acepta. El resultado es un conflicto congelado durante 50 años. Mi argumento no es que el control por la fuerza sea automáticamente legítimo, sino que cuando una entidad demuestra una capacidad de autogobierno sostenida en el tiempo, como Taiwán o Somalilandia, ignorar esa realidad es absurda. El problema del Sáhara es que ninguna de las dos partes cumple del todo los criterios. La RASD tiene reconocimiento pero no control. Marruecos tiene control pero no reconocimiento. Es la excepción que confirma la necesidad de un criterio más pragmático. Si nos atenemos estrictamente a la legalidad actual, acabamos en situaciones ridículas. Decimos que la caótica Somalia es más país que la funcional Somalilandia. ¿De verdad esa es una base sólida para el orden mundial? Pero es que el derecho internacional no es una foto fija de la realidad, es un conjunto de aspiraciones y de normas para evitar la ley de la selva. Si lo abandonamos, ¿qué nos queda? El reconocimiento no es solo un sello en un pasaporte, implica entrar en tratados internacionales, tener acceso a tribunales como el de La Haya, someterse a escrutinio en materia de derechos humanos, integrarse en el sistema comercial global. Es la puerta de entrada a la comunidad de naciones. Lo que tú propones, aunque parta de una buena intención pragmática, es permitir que cualquier grupo con el apoyo militar de un vecino poderoso pueda crear su propio feudo, al margen de estas normas. Y mira lo que pasa en la práctica. El reconocimiento de Abjasia por parte de Rusia y un puñado de sus satélites, Nicaragua, Venezuela, Siria, no los ha convertido en miembros funcionales de la comunidad internacional, los ha convertido en protectorados totalmente dependientes de Moscú. Eso no es soberanía real, es vasallaje moderno. No, ahí sí que no estoy de acuerdo. Estás mezclando casos que no tienen nada que ver. Equiparar la situación de Abjasia con la de Taiwán es un error. ¿Dirías que los 23 millones de ciudadanos de Taiwán viven en un feudo o en un estado vasallo?
pero sí es una de las democracias más vibrantes y avanzadas de toda Asia, y una pieza absolutamente indispensable de la economía global. Su falta de reconocimiento generalizado no se debe a ningún defecto en su gobernanza, ni a que dependan de un patrón. Se debe única y exclusivamente a la intimidación diplomática y a la amenaza militar de una superpotencia vecina. En este caso, el sistema internacional no está defendiendo un principio elevado de orden mundial, está cediendo al chantaje, está castigando el éxito de Taiwán para apaciguar a Pekín. Es como ese símil que a veces se usa: la comunidad internacional es un club exclusivo. Taiwán cumple todos los requisitos para ser socio. Tiene dinero, se comporta según las reglas, pero el portero, que es China, ha dicho que si le dejan entrar él se da de baja. Y como el portero es el cliente más importante del club, pues todos se agachan. Eso no es justicia, es cobardía. Perdona, pero es que usas el caso de Taiwán, que es excepcionalísimo, como si fuera la norma para redefinir todo el sistema. Y no se puede, su historia es única. Pero si aplicamos tu lógica de funcionalidad y democracia como criterio universal, nos metemos en un jardín tremendo. ¿Quién lo decide? Creamos un ranking de funcionalidad de países. Si la democracia de un país reconocido se deteriora, ¿le quitamos el reconocimiento? Si una región separatista monta un sistema más eficiente que el Estado central, ¿le damos la independencia? Es que abres una caja de Pandora de intervencionismo y de juicios de valor. Y volviendo a España, por ejemplo, el motivo por el que no reconoce a Kosovo, a pesar de la presión de sus aliados de la OTAN, es precisamente por una cuestión de principio legal, no es por animadversión hacia los kosovares. Es porque si Madrid reconoce una declaración unilateral de independencia allí, ¿con qué autoridad moral y legal se opondría a una declaración similar en Cataluña o el País Vasco? Para la diplomacia española es una línea roja absoluta. El marco legal, con todos sus fallos, su lentitud y sus injusticias, al menos nos ofrece un proceso y unos principios. Abandonarlo por un criterio subjetivo de control efectivo nos llevaría a un caos de conflictos fronterizos legitimados por la fuerza. En definitiva, para mí, la realidad tangible de un gobierno que funciona, una identidad colectiva fuerte y un control estable del territorio, como vemos en casos tan distintos como Taiwán o Somalilandia, son una base mucho más sólida para definir un Estado que un sistema de reconocimiento internacional que, como hemos visto, está a menudo secuestrado por la política de poder de los grandes. La evidencia sobre el terreno demuestra que la funcionalidad va por delante de la formalidad. Y yo concluyo que, aunque la situación real de estas poblaciones es innegablemente compleja y a menudo injusta, el principio del reconocimiento internacional, por imperfecto que sea, sigue siendo un mecanismo crucial para mantener un mínimo de orden y para disuadir la agresión. Aceptar el control de facto como el criterio principal es arriesgarse a normalizar la conquista y la fragmentación, creando un precedente muy peligroso para la estabilidad global. Está claro que el material nos deja con una tensión que no tiene fácil solución. Por un lado, los hechos prácticos y la vida de millones de personas. Por otro, los principios legales que intentan mantener el orden en un mundo conflictivo. Parece que la definición de país va a seguir siendo uno de los conceptos más disputados del escenario mundial. Desde luego. Y creo que explorar estos casos tan diferentes, desde una potencia tecnológica como Taiwán a un gobierno en el exilio como el saharaui, nos obliga a pensar mucho más a fondo sobre qué significa realmente la soberanía en el siglo XXI. Hay muchas más capas que analizar.